Buenas tardes con todos. Agradecerles nuevamente por esa disposición que han tenido el día de hoy para poder realizar esta orientación jurídica sobre un tema que es muy importante acerca del delito de usurpación. Seguramente con el nombre de usurpación no le suena algo común, ¿no? Pero se trata de los delitos que se cometen cuando una persona a través de la fuerza, de la amenaza o de la violencia, toma como suyo una propiedad inmueble. Eh, a continuación, voy a desarrollar este tema que los estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de Chimbote tenemos a cargo a través del curso de Responsabilidad Social 7. Eh, no va a ser un tema muy amplio porque esto es algo corto, pero sí con temas muy puntuales que es necesario que ustedes conozcan por si en algún momento llegan a presentar algún inconveniente relacionado con este delito. ¿De acuerdo? Eh, Tenemos entonces de que, como les mencionaba, el delito de usurpación trata sobre apoderarse de una propiedad o de un derecho ajeno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un grupo de vecinos del barrio, La Rosa se manifestó en contra de la usurpación de los terrenos cercanos a la estación. Eh, También como les comentaba, la usurpación suele realizarse por la fuerza, ¿no? Con violencia o a través de la intimidación. La persona que usurpa una propiedad puede ser consciente de su delito y esta persona justificarlo, su acción a través de sus propias necesidades o carencias, ¿no? Por ejemplo, yo tomo un bien, una propiedad, un terreno o una casa y lo justifico porque sostengo de que como necesito, tengo esa facultad de poder tomar lo que no me pertenece. O, o también por haber sido engañado por un tercero, ¿no? Que le prometió que la propiedad no tenía dueño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo ello sin olvidar que también existe un modo de usurpación de funciones. Esto se ve en la administración pública. Y este delito consiste en que una persona asuma y realice actos que no son propios de un funcionario de utilidad concreta, ¿no? Esta acción puede llevar a aquella a hacer frente hasta penas de cárcel por un periodo de 1 a 3 años. Solamente les mencionaba este tipo de usurpación para que ustedes lo conozcan, pero en realidad del delito de usurpación que vamos a hablar hoy día es lo referente a las propiedades. En cuanto a los elementos, elementos de la posesión, nosotros encontramos dos elementos, ¿no? El corpus y el animus. El corpus que vendría a ser el contacto físico con la cosa o la propiedad con la posibilidad de tenerla, ¿no? Mientras que el animus es el ánimo o la intención de conducirse como un propietario, ¿no? Y no reconocer la propiedad de otro. Algo que también es necesario que les explique. A ver, si están visualizando las diapositivas, ¿verdad? Un momento. Hay un problema. Ya.
Ahí lo pueden visualizar, ¿verdad? Bueno, les mencionaba en cuanto a los elementos de la posesión, que existen dos elementos, ¿no? El corpus y el animus. El corpus es el contacto físico que tenemos con la cosa o con la propiedad, y el animus es la intención o la causa que nos motiva a conducirnos como propietarios sin reconocer la propiedad de otro. Les mencionaba de que en el caso de, del delito de usurpación, sí es necesario precisar para que entiendan mejor el tema lo que es posesión y propiedad, ¿no? La posesión viene a ser la acción que nosotros ejercemos sobre un bien sin ser propietario, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar habitando una vivienda a través de un alquiler, a través de la cesión de uso, pero no soy propietario. Esa es la posesión. En cambio, en la propiedad es la habitación que uno realiza, pero ya siendo el propietario de este bien, ¿no? En nuestro Código Civil, en su artículo 896, señala que la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, ¿no? Los poderes inherentes a la propiedad son el uso, el disfrute y la disposición. Yo como propietario de un inmueble tengo esos derechos, ¿no? De usarlo, de disfrutarlo y también de disponerlo. El uso implica que la persona está ejerciendo sobre el bien una tenencia del mismo. Por ejemplo, con una propiedad inmueble, el uso está en la forma en cómo realiza su derecho. La persona, en este caso, sobre el inmueble, ¿no? Puede que la persona decida que el inmueble le servirá de residencia o bien, o le servirá como un local comercial. Cualquiera que sea el uso, si él lo está utilizando, entonces eso implica lo que es en este caso la propiedad, ¿no? O el uso de una propiedad. Algo muy importante que ustedes deben conocer es la diferencia entre lo que es el delito de usurpación con otras figuras delictivas que atacan también a la propiedad, ¿no? Esta diferencia radica en que la usurpación ataca, como le mencionaba, a la posesión o propiedad sobre los bienes de naturaleza inmueble, ¿no? Las casas, los terrenos, etcétera. Y solo ellos pueden ser usurpados, más no los bienes muebles, ¿no? Los bienes muebles como los autos, las bicicletas, etcétera, todo lo que puede movilizarse, ¿no? Sobre eso no se consuma el delito de usurpación. El tipo penal que nosotros podemos señalar en este delito de usurpación es que se encuentra establecido en el artículo 202 del Código Penal peruano, en donde señala que la persona que comete este delito será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años, ¿no? Generalmente estas, por el tiempo establecido de la pena, son penas suspendidas, no son efectivas. ¿Y qué es lo que tiene que realizar esa persona que comete el delito? Apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo. El que por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza despoja a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real. Y el que con violencia o amenaza turba la posesión de un inmueble. Cualquier persona que se encuadre dentro de estos enunciados va a constituir o se le puede otorgar, en este caso a través de una denuncia, el, el delito, ¿no? de usurpación. Tiene que necesariamente cumplir con esto, con cualquiera de esos tres enunciados que señala el Código Penal peruano. En cuanto al sujeto activo y sujeto pasivo en este delito, el sujeto activo
vendría a ser cualquier persona que cumpla con cualquiera de esos enunciados que les acabo de mencionar, ¿no? Y que obviamente tenga posesión o tenencia del bien inmueble, en este caso, bajo la coacción, la amenaza o la violencia. Ahí también se señala que la consumación en este caso se hará cuando se altere o destruya los linderos. No es necesario que de la apropiación del otro inmueble en todo parte, simplemente que se haya ejecutado con lo anterior. En este caso, para que el delito también se configure, debemos tener en cuenta qué es lo que protege el Estado, ¿no? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? En este caso, para el delito de usurpación, el bien jurídico protegido es la tranquilidad y disfrute de un bien inmueble, ¿no? El estar yo, por ejemplo, en mi hogar de forma tranquila y disfrutando de ese inmueble, nadie me puede venir a perturbar. Si alguien me perturba a través de la amenaza, de la coacción y toma eh, de manera inapropiada y sin ninguna justificación mi bien, mi inmueble, mi casa, entonces está incurriendo en este delito. Además, en el delito de usurpación, el bien jurídico protegido es la posesión, ¿no? Como les mencionaba. Sin ser propietario, pero yo poseyendo un bien para mi uso, también el Código Penal protege este tipo, ¿no? En cuanto al tipo objetivo, cuando se desarrolla este tipo penal, vendría a ser la acción que consiste en ocupar una cosa inmueble o en usurpar un derecho real inmobiliario ajeno, ¿no? Tanto en un caso como en otro se requiere una apropiación y una coetena disposición del mueble o del derecho real. El resultado, en este caso, exige además de la ocupación o usurpación efectivas, que reporte una utilidad y cause un daño, en función de lo cual se determina la pena de multa a aplicar, además de las penas en que ocurre por violencias ejercidas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el delito de usurpación se consuma cuando la usurpación propiamente se hace efectiva, no porque hay una tentativa o de porque yo solo tengo la intención de usurpar, se configura el delito, no. Tiene que ser efectiva. Tiene que el usurpador apropiarse del bien bajo las condiciones que yo ya les he mencionado. En el caso del tipo subjetivo, menciona que es necesario el dolo, es decir, bajo conocimiento y voluntad de querer cometer este delito, el sujeto, además de querer hacerlo, realiza la usurpación con utilidad o provecho económico. Por último, les quiero comentar acerca de una casación que habla sobre el delito de usurpación. Es una casación de la Sala Penal Permanente de Ica, ¿no? En donde se resolvió un caso referente a este delito, ¿no? ¿Y qué es lo que decía? En esta sentencia casatoria, bueno, para que entiendan un poco, una sentencia casatoria es una resolución judicial de tercera instancia, ¿no? En donde varios jueces resuelven un proceso o una causa cuando la primera y segunda instancia ah, ya han tratado el caso y en este caso el demandante propone que no hubo un buen procedimiento o no se llevó de la manera correcta su caso y por ende solicita a través de esta institución jurídica que es excepcional la revisión de todo el proceso y en el cual su pretensión puede ser aceptada o rechazada, ¿no? Entonces, el recurso de casación del cual habla esta sentencia señala el caso de un señor, Alejandro Rojo,
que fue denunciado por su ex conviviente, María Azucena, por el hecho de que el señor en cuestión, el demandado, en el transcurso del tiempo, de una propiedad que ellos compartían, había, durante su ausencia de la señora, recurrido a colocar un portón y un candado que le impedía, en este caso a la demandante, a ingresar a su domicilio. Ellos, cuando estuvieron casados, compartían el mismo espacio dentro de este terreno, pero cuando ya se produjo, en este caso, la separación, ella vivía en un ambiente de la casa y él vivía en otro ambiente, pero tenían una puerta en común. Entonces, el demandado aprovechó la ausencia, el viaje de la señora, para cambiar el portón, la puerta y cambiar también la chapa que le impedía el ingreso a su hogar. Al suscitarse esa situación, la señora en primera instancia lo denunció y el fiscal eh, estableció el delito de usurpación, en este caso el delito que, por el cual él fue este, denunciado, correspondía al de usurpación en la modalidad de turbación posesoria en agravio de la señora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En primera instancia, el juez resolvió a favor de la señora, pero el fallo condenatorio se lo reservó. ¿Qué quiere decir esto? Que la sentencia, a pesar de que fue condenatoria, el juez, por el tiempo que se establece la pena y que no supera los 4 años, tiene la facultad de poderse reservar el fallo condenatorio y lo puso a prueba por el término de 1 año, pero en ese año la persona, o en este caso el demandado, se sujeta a ciertas reglas de conducta, ¿no? Como visitar cada cierto tiempo el juzgado para firmar, no ir a lugares que él establezca o que el juez considere de que no podría asistir, etcétera, entre varias reglas de conducta. Y además señaló el pago de una reparación civil de 2.000 nuevos soles a favor de la ex conviviente, ¿no? Eh, una vez que ya hubo esta resolución en primera instancia, lo que pasó es que el señor o el demandado impugnó esta sentencia en el extremo de la reserva de fallo condenatorio porque considera de que él no había realizado ese delito. Entonces, se van a segunda instancia, donde un tribunal superior, ya con la presencia de más jueces, en este caso, el juez, en segunda instancia, con la intervención ya también del Ministerio Público, revocó la sentencia de primera instancia, ¿no? Entonces, en ese caso le dio la razón al demandado, al señor, y revocó el fallo de condenatorio y también la indemnización. En este caso, cuando ocurrió esto en segunda instancia, la agraviada, la ex conviviente, presentó otra impugnación porque ella consideraba de que el fallo de segunda instancia no era el correcto. Entonces se fueron ya a lo que es la Sala Suprema, en donde a través de este recurso de casación, la sala evaluó si es que el, el delito o el supuesto delito que el señor había cometido era en realidad o estaba bien fundamentado
según lo que manifestaba la señora. Entonces, ya en esta tercera instancia de la casación, la Sala Suprema eh, dispuso de que efectivamente el señor había cometido el delito de usurpación al haber eh, cerrado o no permitido el pase de su ex conviviente por el cambio del portón y del candado. Entonces, no es necesario, para que ustedes entiendan, que en el delito de usurpación la violencia sea ejercida a la persona, ¿no? Porque en este caso la señora no estaba presente en el inmueble. Entonces, para que se configure este delito, como les digo, no es necesario que la violencia sea ejercida sobre la persona, sino también puede ser ejercido contra las cosas o los bienes, ¿no? En este caso, la violencia que se manifiesta al cambiar el portón y el candado, la Sala Suprema lo consideró como una amenaza al bien de la señora y una perturbación de su tranquilidad. Por ello es que resolvieron a su favor y ordenaron a la segunda instancia, a los jueces de segunda instancia, a anular esa sentencia y confirmaron la sentencia de primera instancia en donde se resolvía un fallo condenatorio al señor Juan Rojo. Chicos, ¿me escucharon? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Pueden ustedes aprovechar aquí el tiempo para poder resolverlo. Y si en todo caso no tuvieran alguna interrogante que realizar, Dime, cuando alguien clona las tarjetas de crédito, ¿qué tipo de delito es? en el caso de los delitos de clonación, son más que todo delitos, Sí, o sea, delitos informáticos. informáticos. Sí. También están establecidos en el Código Penal, pero ahí, como cualquier otro delito, tiene que establecerse la responsabilidad del imputado, ¿no? A través de un proceso penal para determinar si efectivamente la persona que tú señalas ha sido el responsable de haber clonado una tarjeta de crédito. Que no se puede, por ejemplo, que alguien te clone tu tarjeta, no se puede nada, no se puede hacer nada en contra de esa persona. Por eso te estoy diciendo que sí, pero en el delito de Tengo que probar. que tú puedes señalar a alguien, pero tienes que tener pruebas. Por ejemplo, si alguien te clonó tu tarjeta, tal vez puedas pedir un reporte bancario para ver la fecha y la hora
esta supuesta persona realizó el retiro, hizo la El retiro. clonación, las biocámaras, hacer una investigación de esta persona, todo lo demás. Se Claro. puede, como cualquier delito, atribuir un hecho a alguien si no tienes las pruebas para hacerlo. Claro. Por eso es que por ejemplo, muchas personas cuando les clonan las tarjetas no pueden probar, ¿no? ¿Quién les ha robado, ¿no? Es, es complicado porque se tiene que hacer un seguimiento informático y tiene que brindarte información el banco para establecer quién cometió ese delito. En la policía hay un área que se dedica a esos delitos informáticos. Ellos se encargan de hacer ese tipo de seguimiento, ¿no? Ya tienen sus especialistas ahí que pueden llegar a determinar por lo menos de qué lugar se cometió el delito, la tarjeta, cómo la clonaron, etc. ¿Y ahí quién se encargaría de la pérdida del dinero? ¿El banco o ya se perdió ese dinero? Depende porque hay tarjetas que tienen seguros donde si tú cancelas ese seguro, te cubre ese tipo de robos, ¿no? Por clonación. Y en caso no lo tengas, bueno, es tu responsabilidad, porque cuando asumes una tarjeta, si te pones a leer el contrato que firmas, se establece la responsabilidad en la manipulación de esa tarjeta. Y entonces tienes que tener mucho cuidado cuando vas a un cajero automático a retirar dinero, que no haya personas a tu alrededor, que no haya ningún dispositivo que te permita clonar la tarjeta, tapar el teclado cuando digitas tu clave, etcétera. El banco no va a asumir ese hecho como propio porque no es en sí su responsabilidad, ¿no? Si fuera de que asaltan el banco, ahí sí es otro tema. Y dime, ¿y por qué las personas cuando se les clonan las tarjetas y pierden el dinero, enseguida acuden al banco y les echan la culpa si, como tú dices, el banco no es responsable del dinero que se perdió, que se robaron? Depende del caso en concreto, pues, porque, por ejemplo, si eh, tú tienes tu cuenta en el banco y va otra persona y Sí, te suplanta a ti, ¿no? Entonces, sí, claro, esa suplantación claro. es muy diferente porque el banco sí tiene la responsabilidad de verificar que seas tú la persona que está haciendo el retiro o que la persona que va a Claro, hacerlo tenga algún poder sobre esa cuenta que le permita hacer el retiro, ¿ya? Pero en el caso de la clonación, generalmente se da en los cajeros automáticos, en donde sí es tu responsabilidad sí, porque estás en sí. la parte externa del banco, ¿no? Entonces ahí, tú eres responsable de la manipulación de tu tarjeta, no el banco. Sí, pues, eso es cierto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que tenga? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, agradecerle mucho por su tiempo. Eh, la próxima semana, el mismo viernes, vamos a estar hablando sobre otro tema también muy importante.
Espero su participación y que se conecten en el tiempo que les envío el enlace para que todos podamos empezar en el mismo tiempo y no tener que esperar demasiado. Y gracias nuevamente y los espero en la siguiente sesión que se va a desarrollar la próxima semana.